En cuanto a la prevalencia, entre el 3 y 6% de la población adulta porta una apnea del sueño que necesita tratamiento, pero entre el 10 y el 20% tienen una apnea de grado moderado y están en riesgo de desarrollar una apnea grave y precisar CPAP, por ejemplo, si incrementan de peso. En cuanto a los síntomas príncipes de la apnea del sueño, que son el ronquido y la somnolencia diurna, son también muy prevalentes. El 35% de la población adulta ronca de forma excesiva y el 18% se notan sonolientos de forma excesiva durante el día. Pero también las apneas e hipopneas en un índice patológico son muy prevalentes en la población general. Un índice de apnea y hipopnea superior a 5, que es patológico, lo portan entre el 25 y el 50% de los adultos. Índices moderados, IAH de más de 15, lo portan el 10 al 20%. Y una apnea grave, que será cuando hay un índice de apnea y hipopnea de más de 30, entre el 5 y el 12% de los adultos. ¿Y cuáles son los riesgos de un síndrome de apnea y hipopnea no tratado? En primer lugar, la accidentabilidad, derivada de la hipersonolencia diurna, tanto laboral, doméstica como de tráfico. Démonos cuenta que un paciente que tiene un índice de apnea de más de 10 a la hora tiene un riesgo de accidente de tráfico que multiplica por 6 el de la población sin apnea. Y si este sujeto toma 2 copas de vino, este riesgo de accidente se multiplica por 11. Pero lo más importante es que el tratamiento con CPAP normaliza, es decir, iguala el riesgo accidental de la población sin apnea. La mortalidad cardiovascular y general también está incrementada. Un paciente que porta una apnea grave no tratada, índices de apnea y hipopnea de más de 30, tiene multiplicada por 3,5 la probabilidad de muerte cardiovascular y general respecto a un paciente sin apnea. Y de nuevo, la CPAP normaliza este riesgo. Las complicaciones cardiovasculares, como es la fibrilación auricular, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca o el desarrollo de un accidente cerebrovascular en un paciente con apnea del sueño grave no tratada, están multiplicadas por 2 a 4 veces los de la población sin apnea. De nuevo, la CPAP mejora estos riesgos. ¿Cómo podemos mejorar la detección de los pacientes y establecer una derivación priorizada? Nosotros consideramos que todos los médicos de atención primaria deberían de hacer una detección activa y obligada a todos los pacientes que sean obesos, que tengan un cuello aumentado de perímetro, más de 43 podríamos establecer, y que sean hipertensos o bien que hayan tenido algún evento cardiovascular. Aunque también sería aconsejable realizar las 3 preguntas clave de detección, que vamos a ver a continuación, a todos los pacientes que nos acudan a la consulta, sobre todo si tienen alguna de las características que he dicho anteriormente. ¿Y cuáles son las 3 preguntas clave? La primera, ¿ronca usted de forma estruendosa que molesta a sus convivientes o a su pareja? Si un paciente no ronca, la probabilidad de que tenga una apnea del sueño es muy baja. Segundo, ¿queda usted sin respiración durante la noche o se quejan de que hace paradas respiratorias? ¿Se duerme usted en situaciones en las que no debería? La hipersonia es un síntoma fundamental y clave que hará que cualquier paciente roncador con hipersonia debamos de derivarlo a la unidad del sueño. Pero también tendremos que derivar a los roncadores con pausas evidenciadas. ¿A qué pacientes derivamos de forma prioritaria? Para ello tenemos que hacer una evaluación más detallada de otros síntomas de apnea del sueño, hacer también una evaluación mejor del grado de somnolencia que afecta al individuo, qué grado de comorbilidad porta y si es un conductor profesional o no. En cuanto a la clínica, además de saber si es un roncador y tiene pausas, tendremos que preguntarle si se levanta con percepción de sueño no reparador y la intensidad y frecuencia de este síntoma. También si tiene despertares con asfixia y su frecuencia, así como una percepción de cansancio a lo largo del día. A mayor sintomatología, mayor pesa la priorización en la derivación. Y también es muy importante evaluar la somnolencia, saber si se da en situaciones pasivas, que va a ser muy frecuente en la población general, en situaciones de moderada atención o incluso activas. Pero todos deberán de cubrir el test de somnolencia subjetiva de Epworth. Esto nos va a dar una puntuación que así, si puntúa más de 16 o 18, establecerá casi segura una derivación priorizada. Siempre preguntaremos si se trata de un conductor profesional o no, porque en caso de serlo, será derivado de forma preferente. Con todo esto vamos a tener 2 grupos de derivación, uno preferente y otro ordinario.
Preferentes serán derivados todos los pacientes que tengan una somnolencia incapacitante o una puntuación en el Epworth de más de 16-18. También derivaremos de forma preferente a todo paciente con síntomas de SAS que sea conductor profesional y a todo paciente con sintomatología de sospecha de SAS que porte una hipertensión arterial refractaria, porque en estos casos el 80% de los pacientes van a tener una apnea del sueño. Serán remitidos de forma ordinaria los pacientes roncadores que tengan otros síntomas de apnea del sueño, también de forma ordinaria los roncadores que tengan somnolencia siempre y cuando no sea más allá de moderada, y un paciente roncador con otros síntomas de apnea del sueño si tiene eventos cardiovasculares previos. ¿A quién no debemos de derivar a una unidad del sueño? Pues a un paciente roncador que, aunque molesta a sus convivientes o pareja, no tenga otros síntomas de apnea del sueño. Tampoco debemos de derivar a un paciente obeso roncador si no presenta otros síntomas, ni tampoco a un obeso hipertenso si también niega otros síntomas de apnea del sueño. A todos los pacientes, independientemente de que tengan tratamiento con CPAP o no, tendremos que implementarle medidas higiénico-dietéticas. En primer lugar, y de las más importantes, es el control del peso. Si al menos no pueden adelgazar, por lo menos que no incrementen de peso. Más aún si hablamos de pacientes con apnea moderada que no tienen CPAP, porque si incrementan de peso es muy probable que entren en apnea grave y necesiten CPAP. Es muy importante evitar el alcohol, porque es un sedante y un relajante y va a aumentar el número y la duración de las apneas. También es importante fomentar la adopción del decúbito lateral durante la noche, porque con ello evitamos el colapso lingual que se produce por el efecto gravitatorio sobre la lengua de la posición en supino. También hay que evitar el tabaco y, en la medida de lo posible, evitar los sedantes sinópticos. Es muy importante también tratar la congestión nasal, sobre todo en los usuarios de CPAP, porque va a mejorar su tolerancia a este dispositivo de presión positiva. Los médicos de atención primaria deben de colaborar con nosotros en fomentar un uso correcto de la CPAP. Para ello es bueno que sepan que para el control sintomático es necesario que el paciente utilice un promedio de 3,5 horas cada noche la CPAP. Pero para evitar el riesgo cardiovascular inherente a las apneas del sueño es necesario que el paciente utilice la CPAP un promedio de 4 horas y media cada noche. Si no, no se beneficia de esta protección. Por ello, el médico de primaria debe de recordarle a los pacientes que utilizan la CPAP que no debe de hacer descansos ni de fin de semana ni en periodo vacacional y debe de llevarla siempre de viaje. En contra de lo que se piensa, la CPAP es bien tolerada y correctamente utilizada por más del 70% de los pacientes.